Bueno, vamos a dar respuesta a una pregunta que me habéis hecho llegar y, y, y espero, os la voy a contestar con total sinceridad y espero que esto no ofenda a nadie, sin ánimo de molestar a nadie, porque eh, hay un dicho que dicen que el dato mata al relato, ¿no? Entonces, siempre acercarse a tradiciones antiguas desde la óptica moderna, desde el mundo en el que estamos ahora mismo, pues es un tema delicado, ¿no? Podríamos decir. Así que la pregunta que me hacéis, bueno, pues alguien quería saber que tuviera experiencia de Grijastra de muchos años sobre el Varna Ashram, ¿no? Y bueno, pues yo llevo 40 años de matrimonio, así que creo que algo espero haber aprendido a lo largo de 40 años, ¿no? Y también como practicante Vaishnava y como aspirante a devoto. Mira, la pregunta que me has hecho, eh, quiero responderla con calma, ¿no? Porque me parece muy importante. Porque está tocando un punto que es muy delicado, el sistema de Varnashram Dharma, es decir, la organización tradicional védica de la sociedad según las funciones sociales, ¿no? Los brahmanas, los vaisas, los satrias, los sudras y las etapas de la vida, tal y como vienen reflejadas en los Vedas: estudiante, cabeza de familia, ¿no? En retiro y renuncia. Mi opinión real como practicante de esta filosofía, pues mirad, mi opinión real es esta con toda sinceridad. El Varnashram puede estudiarse, sin ninguna duda, como un sistema histórico, religioso y simbólico muy interesante, pero no puede en modo alguno trasladarse literalmente a la sociedad actual sin producir graves contradicciones éticas, humanas e incluso jurídicas, que es lo más importante también. Y quiero dejar claro desde el principio, quiero dejar muy claro, no, que esto no significa despreciar la tradición védica, ni el hinduismo, ni el movimiento Hare Krishna, ni como lo queráis llamar. Al contrario, precisamente porque una tradición merece respeto, hay que estudiarla con rigor y no convertirla en una consigna simplificada, porque es muy fácil simplificar consignas. Yo estudio a través del proceso hermenéutico la religión comparada y las distintas filosofías y voy a aplicaros exactamente el mismo proceso para responder a esta pregunta. Una cosa, fijaos bien, una cosa es reconocer que en la India antigua ese sistema cumplía una función social y otra muy distinta es pretender aplicarlo hoy como si viviéramos en el mismo mundo, con las mismas estructuras familiares, con las mismas estructuras económicas, políticas y jurídicas. Las religiones antiguas, tenéis que tener esto muy presente, no eran solamente un sistema de creencias privadas, un sistema de creencias privado de un grupo de personas, eran mucho más. En muchos casos eran también sistemas de organización social. La religión cumplía una función sociológica. Fijaos, en sociedades donde no existía un Estado moderno, donde no había derechos humanos universales, ni igualdad jurídica, ni instituciones democráticas, ni sistema de protección social, donde no había nada de esto, no había policía, no había nada de esto, pues la religión funcionaba también como una forma muy práctica para ordenar la vida colectiva, para ordenar la vida cotidiana. Y te regulaba el matrimonio, la herencia, la guerra, el trabajo, la educación, la sexualidad, la pureza ritual y también, obviamente, la posición de cada persona dentro del grupo. Y esto ocurrió en la India, pero también en distintas civilizaciones. Mirad, en el judaísmo antiguo, en el cristianismo medieval, en el islam clásico, en China, en Grecia, en Roma y en muchísimas civilizaciones. Esto ha pasado igual y ha cumplido esta función. El problema no es que esas normas hayan existido. El problema aparece cuando alguien dice lo siguiente: como esto aparece en una tradición sagrada, ergo
entonces debo aplicarlo literalmente en el día de hoy. Y ahí es donde yo tengo que disentir. El sistema de Varna, tal y como se conoce, establecía una división funcional de la sociedad idealmente. Y se decía que los brahmanas se dedicaban al conocimiento, al ritual, a la enseñanza, que los satrias se dedicaban al gobierno y a la protección, que los vaisas se dedicaban al comercio, a la agricultura y la producción, ¿no?, en general. Y por último, los sudras se dedicaban a servir, al servicio y al trabajo manual. En una lectura idealizada, cada persona cumpliría una función según su naturaleza, sus cualidades y sus capacidades. Y esta versión ideal tiene una belleza teórica, ¿no? Una sociedad donde cada cual aporta según su disposición interior. ¿Ok? El problema viene en que las sociedades reales no funcionan solamente en el plano ideal. Y eso ya lo puso Platón, no en su utopía, en su república, ¿no?, el mundo utópico. El mundo real funciona con poder, con herencia, con privilegio, con pobreza, con exclusión, con corrección, con coacción también, en fin, con coerción y con muchos más factores. Así que históricamente el sistema original, ¿qué es lo que pasó? Tendió a mezclarse con estructuras hereditarias y jerárquicas. Y aunque algunos intérpretes modernos, incluidos muchos dentro del movimiento Vaishnava, insisten en que el verdadero Varna no depende del nacimiento, sino de las cualidades y actividades de la persona, eso no elimina el problema central. ¿Quién determina las cualidades? ¿Con qué autoridad se determinan? ¿Con qué consecuencias sociales? ¿Puede alguien cambiar de posición? ¿Y qué ocurre con quien no acepta esa clasificación? Porque tendrá que haber alguien que, aunque diga que no es por tu nacimiento, alguien tendrá que determinar, te va a determinar en cualquier caso qué cualidad tienes tú. O sea que aunque no te venga por nacimiento, te va a venir por la autoridad de alguien que te diga, no, tú eres esto. Así que en una sociedad moderna, la dignidad de una persona no puede depender de que otro grupo vaya a decidir cuál es su naturaleza social. ¿Ok? Tampoco podemos aceptar que una persona nazca ya con un destino social predefinido o que su educación, sus derechos, su matrimonio o su autoridad pública vayan a depender de una categoría religiosa tradicional. Eso es inconcebible en el mundo actual. Además, el sistema de Varnashram no viene solo. No es únicamente, digamos, una teoría espiritual sobre vocaciones humanas. Viene acompañado de normas sociales antiguas que hoy chocan frontalmente con nuestra comprensión de la igualdad, de la libertad, de los derechos individuales. Pensemos, por ejemplo, en una figura, ¿no?, la del satria, ¿no? Y esta mira, a mí me viene directa porque yo en teoría pertenezco a ese orden, vengo de una familia de altísimo rango militar, tengo un rango honorífico de general de los Reales Tercios, soy criminalista forense, he sido director de seguridad en ejercicio, jefe de seguridad, y tengo 2 hijos policías nacionales, por parte de mi padre también son todos militares, guardias civiles, en fin, que yo soy, por nacimiento, yo estaría en esa casta. Ahora, yo tengo un problema si quiero aplicar el Varnashram, porque en algunos contextos tradicionales, en ese mismo Varnashram se permitía que un kshatriya tuviera más de una esposa, y eso estaba completamente normalizado y contemporizado. En otros textos y relatos, además, aparecen normas relacionadas con la descendencia, la obligación de preservar linajes o prácticas como el niyoga, en la que la reproducción podía ser regulada por criterios familiares, por criterios dinásticos y religiosos, que hoy, a día de hoy, nos resultarían profundamente problemáticos, incluso cuando estas prácticas no fueran universales o no se aplicaran, siempre de la misma manera nos están mostrando algo muy importante, que ese sistema pertenece a una estructura social completamente distinta a la de nuestra era. Mirad, según la ley judía, en el Levirato
si un hombre fallecía sin dejar descendencia, sin hijos, la viuda tenía la obligación de casarse con el hermano del esposo. Y el propósito de esta práctica era proteger a la viuda y asegurar el linaje del difunto, ¿no? Que tuviera un heredero para poder perpetuar su linaje, ¿no? Y el nombre familiar. Y el primer hijo, fijaos, en el judaísmo de esta tradición, el primer hijo de ese nuevo matrimonio, se consideraba que el primer hijo varón que naciera era considerado como hijo del, del hermano anterior. Incluso había una ceremonia de rechazo, la yalitza, que en la yalitza, si el hermano se negaba a tener relaciones sexuales con su cuñada, a casarse con ella podía coger, le quitaba una sandalia del pie, ¿no? Que era así, y escupía, ¿no? Llevando la deshonra a su hermano. Es decir, que el pobre hombre estaba obligado a tener relaciones sexuales, a casarse con su cuñada, sea como fuere, si no, era sometido a ese escarnio. Después, en la evolución histórica, ¿no? En el Talmud, bueno, pues después los judíos también fueron suavizando la ceremonia del yalitza y, bueno, prácticamente a día de hoy se ha quitado en su práctica totalidad y liberan a la viuda y al cuñado, ¿no? De la obligación del matrimonio. Pero, aunque en la actualidad casi no se aplica, en algunas comunidades todavía ultraortodoxas se practica, y esto genera unos problemas muy grandes dentro de la comunidad ultraortodoxa. Aunque en su generalidad la sociedad hebrea ya ha rechazado esta práctica, así está. Y es algo muy parecido a lo que está en el Bar Nasra. Entonces, hoy no podríamos aceptar que un hombre tenga derechos sexuales reproductivos, ¿no? sobre nadie, simplemente por pertenecer a una clase gobernante. No podríamos aceptar que una mujer sea tratada principalmente como un medio para garantizar la descendencia. Y no podríamos aceptar que la posición social de una persona le determine privilegios matrimoniales o familiares. Sería impensable hoy en día. Y tampoco podríamos aceptar que una norma religiosa esté por encima del consentimiento libre y la igualdad legal y la autonomía personal de cada individuo. Por eso digo que extrapolar literalmente el Bar Nasran al presente produce contradicciones insalvables. Quien defiende su aplicación actual suele escoger unas partes y abandonar otras. Por ejemplo, puede decir: me gusta la idea de que haya brahmanas dedicados al conocimiento espiritual, que haya satrias dedicados al gobierno, que haya vaisas que se dediquen a la economía y sudras al servicio. Pero normalmente no va a aceptar con la misma facilidad las normas antiguas sobre el matrimonio, el género, la obediencia, la autoridad patriarcal, el castigo, la pureza, la herencia y qué decir de la jerarquía social. Así que, entonces, nos surge la pregunta: si no aplicamos todo el sistema, sino solo una parte, ¿con qué criterio vamos a elegir? Y la respuesta es inevitable, y es que estamos usando un criterio moderno. Es decir, que seleccionamos de la tradición aquello que parece compatible con nuestros valores actuales y dejamos de lado lo que nos parece injusto o inaceptable. Eso no está mal, pero hay que reconocerlo honestamente. Tenemos que reconocer honestamente que no estamos haciendo una extrapolación literal. El problema viene en fingir que estamos aplicando el sistema védico original cuando en realidad estamos haciendo una reinterpretación moderna. ¿Ok? Y esto no ocurre solo en el hinduismo, pasa con todas las religiones. Los cristianos actuales no aplican literalmente las leyes sociales del Antiguo Testamento. Sería imposible, ya os he puesto el caso hebreo. Los judíos actuales tampoco viven como en el Israel bíblico, sería impensable. Los musulmanes contemporáneos discuten constantemente cómo interpretar normas medievales en estados modernos.
Los budistas modernos tampoco reproducen sin más todas las estructuras monásticas y sociales de la India antigua. Toda tradición viva interpreta, selecciona y reordena. Esa es la forma en la que se hacen las cosas en las tradiciones. La tradición viva interpreta, selecciona, adapta y reordena. Esos son los 4 pilares con los cuales se tiene que entender las cuestiones vinculadas con el conocimiento religioso o tradicional antiguo. La cuestión aquí no es si interpretamos o no, porque siempre, siempre, siempre interpretamos. La cuestión es si lo hacemos de manera consciente, honesta y lo estamos haciendo de una manera responsable. Desde mi punto de vista, el gran valor del Varnashram no está en copiar su forma social antigua, sino en rescatar algunas preguntas profundas que ese sistema nos intentaba responder. Preguntas profundas que nos hemos venido haciendo. Por ejemplo, ¿cómo debe vivir una persona de acuerdo con su carácter? ¿Qué responsabilidades tiene quien posee conocimiento? Eso es muy importante. ¿Qué deberes tiene quien gobierna? ¿Cómo se relaciona la economía y la ética? Y eso es un problema actual muy importante. ¿Cómo se relaciona la economía con la ética? ¿Qué lugar ocupa la vida espiritual en las diferentes etapas de la existencia? Y estas preguntas siguen siendo muy valiosas, pero sus respuestas no tienen por qué ser las mismas de hace 2000 o 3000 años. Podemos decir, por ejemplo, si os parece, que una sociedad necesita personas dedicadas al conocimiento, a la enseñanza, a la reflexión ética, pero eso no significa crear una casta sacerdotal hereditaria. Podemos decir que una sociedad necesita buenos gobernantes y defensores del bien común, pero eso no significa restaurar una aristocracia guerrera. No tendría ningún sentido. Podemos decir que la economía debe estar regulada por principios morales, pero eso no significa organizar la producción según categorías religiosas antiguas. Podemos decir incluso que todo trabajo merece dignidad, pero eso exige precisamente superar cualquier visión que coloque a unas funciones humanas por encima de otras de manera absolutamente rígida. En una sociedad democrática, la función social debe estar abierta al talento, a la vocación, al estudio, al esfuerzo y a la libertad individual. El Señor te dio el libre albedrío, a la libertad individual. Una persona nacida en una familia humilde puede ser filósofa, científica, jueza, maestra, monje, empresario, artista o lo que quiera. Y una persona nacida en una familia religiosa puede perfectamente decidir no seguir ese camino. No seguir ese camino. Y una mujer puede gobernar, puede enseñar, dirigir una empresa, vivir sola, casarse o no casarse. Y una persona no debe quedar encerrada en una categoría social que son otros quienes se la han asignado. Y este punto es esencial, es esencial. La espiritualidad auténtica no debería reducir la libertad interior del ser humano, sino ampliarla, entender esto bien. La espiritualidad auténtica no debería nunca reducir la libertad interior del ser humano, sino ampliarla. Y si un sistema religioso ayuda a una persona a ser más compasiva, más disciplinada, más veraz, más humilde, más consciente, entonces tiene un valor verdaderamente espiritual. Pero si ese sistema se convierte en una herramienta para jerarquizar rígidamente a las personas, justificar privilegios, limitar derechos, mirad, entonces tenemos que revisarlo críticamente. Hay que someterle a una revisión crítica. Por eso la pregunta, ¿estás a favor o en contra del Varnashram? Ante esa pregunta, si yo me la formulo, mi respuesta sería, depende de qué entendamos por Varnashram. Si entendemos por Varnashram como una reflexión simbólica sobre las diferentes capacidades que tiene el ser humano, sobre las diferentes potencialidades que tiene el ser humano y las diferentes etapas de la vida por las que va a atravesar, puedo considerarlo, y lo considero, una aportación interesante de la tradición védica.
puede servir para pensar la educación, para repensar el deber, la vocación, la madurez, la renuncia y, por supuesto, la vida espiritual. Pero si vamos a entender el Varnashram como un modelo social que debe aplicarse literalmente hoy, con jerarquías rígidas, con roles predeterminados, con diferencias de autoridad religiosa o social, con privilegios masculinos sobre la mujer, con estructuras patriarcales y normas antiguas sobre el matrimonio, la reproducción y un larguísimo etcétera, entonces mi respuesta es absolutamente no. Absolutamente no. No lo considero compatible con una sociedad moderna basada en la igualdad jurídica, en la libertad de conciencia y la dignidad universal de la persona. Y esto no lo digo desde una actitud antirreligiosa, todo lo contrario. Ahí tenéis todos mis libros, todas mis clases, tenéis todo. Lo digo precisamente desde una lectura seria, muy seria de la historia de las religiones, no solo de esta. Hay que estudiar más, ver más, tener un horizonte más amplio, profundizar más en las religiones comparadas y no ser tan ombliguista. Toda tradición nace en un contexto. Los textos sagrados no caen en el vacío, no caen así en el vacío, plum, y en torno a ese texto después es que todo aparece. Hablan a personas concretas, en lenguas concretas, dentro de sociedades concretas. Y si olvidas eso, si olvidamos eso, entonces vamos a convertir la religión en arqueología social. La religión no es arqueología social. Y la fe, cuando es viva, no consiste, ni muchísimo menos, no puede consistir en momificar instituciones antiguas, sino en discernir qué principios pueden seguir iluminando la vida del ser humano, qué principios antiguos todavía nos pueden ayudar en nuestro camino. Y en el caso del movimiento Hare Krishna, hay además una cuestión importante. Muchos devotos hablan de un Varnashram espiritual, no meramente hereditario, que está bien. Insisten en que las categorías deberían depender de las cualidades y del servicio, no del nacimiento, y está bien. Esa interpretación es mucho más defendible, obviamente, que una lectura castista. Pero aún así, debe enfrentarse a una pregunta moderna. ¿Cómo vas a evitar que esa clasificación se convierta en una nueva jerarquía? ¿Cómo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo proteger la libertad individual? ¿Cómo impedir abusos de autoridad religiosa, abusos sexuales, etcétera, etcétera? Porque la historia demuestra, y esto es muy importante y doloroso de reconocer, la historia demuestra que cualquier sistema que clasifica espiritualmente a las personas corre el riesgo de convertirse en un sistema de poder, Y eso, en el cristianismo lo tenéis súper clarísimo, ¿no? Del mensaje liberador de Jesús de igualdad, después la clasificación entre pecadores y no pecadores, entre karmis y devotos, están todas las religiones y las castas sacerdotales terminan por convertir eso en una estructura de poder. Y ellos van a decir quién dentro de esa sociedad, quién dentro del nuevo marco, aunque no pertenezca a una familia, quién se va a ajustar o no a esos valores. ¿Quién te va a decir que tienes esos valores y cómo tienes que utilizarlos dentro de la estructura? Entonces, mucho cuidado, porque la historia es tozuda en esto, que cualquier sistema que clasifica espiritualmente a las personas tiene un riesgo muy grande de convertirse en un sistema de poder. Y de hecho, en grupos cerrados termina convirtiéndose. Mi postura, por tanto, sincera, sería la siguiente. Estudiemos, cómo no, el Varnashram, comprendamos su lógica interna. Tenemos que comprenderla y tenemos que reconocer sus aspectos filosóficos, pero no los idealicemos. No convirtamos una organización social antigua en una solución mágica para los problemas modernos, porque no lo es. Nuestro mundo tiene otros desafíos que entonces no había. Tenemos desafíos de pluralismo religioso, de derechos humanos, de igualdad de género, de movilidad social. Tenemos desafíos en la ciencia, en la democracia, en la globalización, en los derechos humanos.
yo qué sé, en la crisis ecológica que estamos viviendo, ¿no? Y nuevas formas de familia y nuevas identidades personales, todo está muy cambiante. Así que la tradición puede y debe dialogar con todo eso, pero no puede simplemente imponerse sobre todo eso. ¿Entendéis esto? La tradición puede dialogar, puede ofrecer, puede aportar, puede dialogar con todo eso, pero no puede intentar imponerse sobre todo eso. Una religión madura, y esto nos cuesta mucho entender, una religión madura no tiene miedo de distinguir entre principios eternos y normas históricas. No tiene miedo a esto. Hay principios eternos y normas que son históricas. La búsqueda de la verdad, la disciplina interior, la compasión, la honestidad, la humildad, el autocontrol, el servicio, no pueden ser principios espirituales permanentes. Pero la poligamia aristocrática, la subordinación de la mujer, la sumisión de la mujer, la división rígida del trabajo o una autoridad social basada en categorías tradicionales, esos son elementos históricos, no son verdades universales. Así que mi respuesta sería la que os he venido desgranando y como cloenda, como conclusión os diría que respecto a la devoción, yo entiendo que encontremos belleza en el ideal védico, porque la tiene. Pero una cosa es admirar una tradición y otra muy distinta es querer construir, querer reconstruir en la sociedad actual según normas de otro mundo, de otro mundo. El Varnasran puede inspirar una reflexión sobre la vocación, sobre el deber, sobre la vida espiritual, pero aplicado literalmente hoy genera contradicciones morales gigantescas, insalvables. Y quizá la pregunta más importante no sea cómo volvernos al Varnasran antiguo, eso es imposible, sino cómo tomamos lo mejor de esa tradición, su sentido del deber, de la disciplina, de la vida espiritual y del servicio, cómo tomamos todo eso sin que reproduzcamos sus igualdades históricas. Y ahí es donde tiene que haber, donde puede y tiene que haber un diálogo muy fecundo entre la de tradición védica y el mundo moderno, no en la repetición literal del pasado, sino en una reinterpretación responsable, crítica y espiritualmente honesta. Y ese es un camino que las grandes religiones están haciéndose cada vez más. En el cristianismo desde el Concilio Vaticano II, poco a poco ha ido habiendo un cambio. Es lento, pero está habiendo un cambio. En el cristianismo anglicano lo ha habido ya, en el protestantismo. Hay que entender el tiempo que has vivido, el tiempo que te ha tocado vivir. Con esto espero haber eh, dado respuesta a tu pregunta y, y hecha siempre desde el máximo respeto y el máximo cariño. Meditad bien acerca de ello, pues es por tu bien, pero luego, como dice Krishna en el Gita, haced lo que deseéis con con esta pequeña charla. Quedo a vuestra disposición, como siempre. Si queréis cualquier otra pregunta, cualquier otra cuestión, pues nada, me la podéis hacer a través de este canal y aquí estaré siempre. Haribol.